Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos en torno a la importancia del derecho deportivo, ya que es una rama especializada que regula las actividades deportivas, abarcando normas, principios, la resolución de conflictos legales en torno a la industria deportiva como tal. Desde ahí podemos hablar desde contratos de atletas, derechos de imagen como tal valga la redundancia, el mismo atleta, en torno al dopaje, hasta las organizaciones de federaciones y la resolución de disputas en tribunales deportivos, que vendría siendo como el tope a nivel deportivo, es el TAS, que es donde se aplican como tal las áreas laborales, económicas, mercantiles y disciplinarias, asegurando la justicia correcta para, de acuerdo al problema o al trámite o al procedimiento que se vaya a realizar. Entonces, cuando ya llegamos al TAS, que es la máxima, como la máxima jurisdicción del deporte, o sea, el Tribunal Supremo, por decirlo así, deportivo, entonces ahí es donde se hacen a nivel municipal, estatal, nacional, y luego ya cuando es algo que no se puede, ¿cómo le digo yo? Dar como respuesta a nivel nacional, no, sino a nivel internacional, se acude a ese ente para que él dé un veredicto. Que estudia como tal la parte del derecho deportivo. Ahí se evalúan los contratos, las transferencias y fichajes, la regulación de sanciones, los derechos de imagen y honor, estructura deportiva y resolución de conflictos. Es importante que el crecimiento deportivo hoy, a como era antes como tal, hoy ha ido avanzando progresivamente en muchos aspectos. Ya como tal, el deportista no va con solo practicar el deporte, tiene su remuneración. No, hoy en día ya existen campañas, publicidades, marcas que patrocinan como tal a los atletas, y ellos pues a su vez reciben una atribución. Entonces ahí es donde entra como tal el derecho deportivo, del derecho del atleta, de su imagen. Entonces ahí es donde contrata a una persona o a un abogado jurídico que lo va a representar ante las empresas, por decir un ejemplo, la marca de Botaguayos, por decir, vamos a enfocarnos como tal en el deporte del fútbol campo. Botaguayos, Guayos, que digan la marca Z. Entonces, esa empresa Z, ellos van a aportar un porcentaje de dinero al atleta para que ellos le hagan publicidad, que si en los comerciales. Y entonces el mediador entre la empresa Z y el atleta vendría siendo el abogado jurídico o la parte jurídica, que es el que va a debatir los derechos del atleta como tal. Entonces es muy importante saber las leyes, las normas, los principios de la parte deportiva para poder dialogar empresarialmente los derechos como tal del atleta, qué beneficio va a tener, cómo se le va a pagar al atleta, que si mensual, quincenal, anual, semestral, el ingreso por la venta de esos, por decir, esos guayos, ¿ves? Entonces es importante y cabe destacar que lo fundamental de tener un abogado que represente a un atleta para el beneficio de de su, de sus ingresos como tal. En continuidad a la parte del derecho deportivo, es importante señalar las características claves como tal del derecho deportivo, ya que primero que todo es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque abarca lo civil, lo laboral, lo mercantil, entre otras muchas cosas. Es autónomo porque tiene sus normas, sus leyes propias como tal. Y es dinámico porque se adapta a la evolución del deporte. Hoy en día no es la parte jurídica del deporte, hoy en día no es a lo que era hace 20 años. Entonces es importante o sea, a medida que ha avanzado los años en la parte deportiva, es tan amplio
que a veces uno piensa de que el jugador solamente va y hace deporte o a nivel profesional y ahí queda, no, tiene su remuneración por practicar el deporte, no, a veces es importante que el deportista recupera o adquiere más dividendos económicos en la parte publicitaria de su imagen, de su publicidad como tal, la publicidad que hace para tal producto, que lo que mismo recoge como tal en la parte deportiva. Entonces es importante que las características como tal, principales, elementales del derecho deportivo es la autonomía y la transversabilidad. La multidisciplinariedad es dinámico y es dinámico y evoluciona constantemente. La parte de las contrataciones, hay contrataciones laborales, fuera de la cancha, empresariales, hay donativos, hay personas que de repente les colaboran a los atletas para el mejor desenvolvimiento de ellos como tal, pero de forma que son como los patrocinantes anónimos, por decir. Está la internacionalidad, la protección de los actores, la regulación de la competición, gestión y contratos, resolución de conflictos y el carácter ético y social, que busca como tal, promover los valores como la justicia, la equidad, la paz y la reinserción social a través del deporte. Cuando hablamos de la parte internacional, como hemos dicho anteriormente, es todo lo que engloba la parte del derecho deportivo, pero una vez aquí como tal en nuestra amada patria venezolana, es un marco legal como tal que garantiza el acceso como derecho fundamental y regula la actividad deportiva del Estado, que es acá en Venezuela es el Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio de Poder Popular para el Deporte. Entonces, como tal, existe una ley del deporte de los jugadores profesionales como tal, donde hay contratos, formaciones, no es contrato o hay leyes específicas para los deportistas a nivel de Venezuela. Y por eso que existen las federaciones, las asociaciones de todos los deportes, en su mayoría tienen su parte organizativa, su parte, el organigrama como tal del deporte, pero todos nos basamos como tal a lo que es el ente mayor de nuestro estado, que es el Instituto Nacional de Deporte, y de ahí se desglosa que ellos, utilizando lo que es la ley de la ley de la actividad física y de educación física, es donde impartimos como tal la parte legal, que ahí se subdividen por lo menos la LOGNA, las leyes como tal, como le dije anteriormente, la ley del deporte profesional, donde, o sea, lo principal de ellos, los principios fundamentales como tal que tienen estas leyes a nivel jerárquica en Venezuela, es fomentar lo que es el derecho humano. La Constitución y leyes establecen que el deporte y la recreación son derechos para todos. El deber del Estado, donde el Estado debe aportar la parte adquisitiva o la parte monetaria cuando un atleta vaya a participar, que sea un panamericano, un suramericano, los juegos de caribeños, en fin, cuando va a participar a niveles representando a Venezuela, el Estado está en el deber de aportar como tal la parte económica en el traslado, la logística, y sin discriminación alguna, porque para eso también existe la parte paralímpica y la parte, o sea, de personas como tal normales, que son dos áreas en la cual nosotros pues tenemos talento deportivo en nuestro amada Venezuela. Como tal, el marco legal clave de la jurisdicción deportiva en nuestra patria, como tal, pues la madre de todas las leyes pues es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Después viene la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, la Ley del Deporte Profesional y la LOGNA. Son las 4 leyes que rigen el deporte en nuestro país. Para ello, ¿qué se necesita? Tener una persona o un abogado deportivo que garantice todo, cumpliendo con todas estas leyes, la parte del atleta, o sea, los derechos del atleta, que sea intermediario entre la empresa
y el atleta basándonos en estas leyes en la parte de Venezuela. Entonces, es importante, para resumir, el derecho deportivo venezolano es un campo muy complejo que abarca desde la promoción del deporte como derecho social hasta la regulación de la industria en crecimiento, con una fuerte intervención estatal y un marco legal en constante evolución. Entonces, para concluir, mi manera de pensar es que el derecho deportivo es algo trascendental en todos los atletas de nuestra amada patria, porque sin esto podríamos hacer contratos donde van a haber más margen de ganancia para la parte empresarial que para la parte del atleta. Entonces ahí donde interviene como tal el ente o la persona que va a mediar entre el atleta y la empresa en torno a su imagen, a la parte del derecho, a la parte del deporte, en fin, sus salarios, todos. Entonces, es importante y cabe destacar que el derecho deportivo es algo sumamente importante para cualquier atleta de nuestro país.